Entonces, Pablo está orando para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, ya explicamos en qué sentido usa esa palabra gloria, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría ahí es probablemente con mayúsculas, se refiere a la operación del Espíritu que nos revela la gloria de Dios en Jesucristo. Como dice 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor. Ese conocimiento, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo revela el Espíritu el conocimiento, o cómo nos da el Espíritu? El Espíritu nos da esa sabiduría y esa revelación en el conocimiento de Dios. Otra vez, como todas las cosas en la vida cristiana, no ocurre de manera automática, sino que ocurre con nuestra cooperación, con nuestra colaboración. Nuestra parte es pequeña, pero tenemos que hacerlo. Alguien una vez, creo que es Martin Lloyd-Jones, el hermano Martin Lloyd-Jones, utiliza esta expresión. Él dice, hacerse disponible a la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que opera y permite todo, y realiza todo nosotros, pero en la medida que nos hacemos disponibles a esa gracia. Hacerse disponible significa hacer nuestra parte. Y nuestra parte, siendo pequeña, es absolutamente fundamental. Porque recuerde, Dios no hace nada sin nuestra cooperación. Dios siempre busca la cooperación del hombre en todo lo que él hace. Y en esta parte, conocer a Dios es un acto que es algo que da el Espíritu. Nosotros, por más que nos esforcemos e intentemos y busquemos y hagamos, nunca llegaríamos a conocer a Dios si Él no quisiera revelarse a nosotros. Pero Él quiere revelarse a nosotros. Ese es el punto que tenemos claro acá. Que Él quiere darse a conocer, quiere revelarse a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿dónde se obtiene el conocimiento de Dios? Y Pablo lo dice, en la faz de Jesucristo. Eso quiere decir en el rostro de Jesús. Pero no se imagina usted que literalmente tiene que imaginarse el rostro de Cristo para ver la gloria de Dios. La faz de Jesucristo quiere decir ahí el conocimiento de Cristo. Es mirando a Cristo, conociendo a Cristo, meditando en la vida de Cristo, en las obras de Cristo y sobre todo en las palabras del Señor, es que llegamos a conocer a Dios. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Fíjense eso, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Esa es la revelación del conocimiento de Dios. Y haremos morada. Dios vendrá a revelarse, se dará a conocer a nosotros y permanecerá con nosotros. ¿Cuándo? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada. Entonces Jesús dijo que para que esto ocurra de manera efectiva en nuestra vida, primero es necesario que lo amemos. El que me ama, mi palabra guardará. Es una relación causal. ¿Quién guarda la palabra del Señor? El que ama. Si no le amamos, obviamente no tenemos ningún interés en guardar sus palabras, ni nos interesan sus palabras. Pero cuando amamos al Señor, guardamos su palabra. Es automático, no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Ahí guardar, en primer lugar, no es obedecer las palabras de Dios en términos de conducta, en primer lugar, sino se refiere a guardarlas en el corazón. Lo primero que hacemos es guardar sus palabras en el corazón. Y meditamos en él. Las palabras de Dios no son como las palabras de los hombres. Las palabras de Jesús no son como las palabras de cualquier persona en este mundo. Aún el más sabio de los hombres, cuando habla solo palabras humanas. Pero las palabras del Señor son espíritu y son vida. Tienen el poder de regenerar, de renovar, de cambiar, de transformar nuestro ser interior desde la raíz. Y conformarnos interiormente a la imagen de Dios. Tienen el poder de revelar en nosotros la presencia de Dios, la gloria de Dios. Dios vive, se manifiesta, se hace presente en nosotros a través de sus palabras. Porque la palabra de Dios está unida a Dios y es la manifestación de Dios mismo. Recuerden que Cristo es el verbo de Dios. De manera que la principal forma en que Cristo se revela, se manifiesta a nosotros es a través de su palabra. Porque Él es la palabra de Dios con mayúsculas. Por eso la Escritura dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una palabra como cualquiera, es viva y eficaz.
más cortante que toda espada de filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, es capaz de entrar hasta la raíz más profunda de nuestro ser, y desde allí establecer el reino de Dios, establecer la naturaleza divina en nosotros. Fíjese que la palabra de Dios, una de las cosas que hace es ordenar. Cuando uno lee el Génesis, dice, no ve que lo que hace Dios por su palabra es ordenar lo que está sin orden, sin forma, dar forma a lo que no tiene forma, ordenar lo que no tiene orden. ¿Te acuerdas? Son separaciones, orden. Separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de arriba de las de abajo, separó la tierra seca de los mares, separó, ordenó. Eso hizo la palabra de Dios. Nuestra vida es igual. Por eso cuando comenzamos con el Señor, lo primero que dice la Escritura, dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué hizo Dios al principio? Comenzó a ordenar el mundo por su palabra, a ordenarlo según su voluntad, según su propósito. ¿Qué hace Dios en nuestra vida? Cuando llega la palabra del Señor, esa palabra entra en nosotros y comienza a dar orden, forma a lo que no tiene forma, a nuestro espíritu, a nuestra alma. ¿No es eso maravilloso? Nuestra alma está desestructurada, está fragmentada, está quebrada, está separada, dividida, tensionada, deshecha. Pero la palabra de Dios la empieza a integrar, a unir en un solo centro. Y ese centro es Cristo. Y le da forma, le da el orden. Eso lo hace la palabra de Dios. No lo hacemos nosotros, lo hace la palabra. ¿Pero cuándo? Cuando cooperamos con ella. ¿Cómo? Meditando en ella, guardándola en el corazón. ¿Cómo se guarda la palabra de Dios? ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? A veces pensamos que guardar es, en primer lugar, obedecer, pero no. Claro que es obedecer, pero obedecer es el fruto, es la consecuencia de algo previo. Nosotros no podemos obedecer, ni estamos capacitados para obedecer directamente la palabra de Dios. ¿Usted ha tratado? No puede. Por ejemplo, el que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Usted ha tratado de obedecer eso? ¿Cambiar su conducta obedeciendo directamente ese mandamiento? Trata. Y no es que no puede. A menos que usted se convierta en una persona capaz de hacer lo que dice la palabra. ¿Y cómo se hace eso? Eso mismo, esa misma capacitación la hace la palabra en nosotros. Ella nos capacita para guardarla. ¿Cómo? Cree en nosotros el carácter, la naturaleza que es capaz de guardar. Eso lo hace la palabra, pero lo hace con nuestra cooperación. ¿Cómo? ¿Qué significa entonces en primer lugar guardar la palabra? ¿Recuerda lo que dice la Escritura de María? Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cómo? Meditando en ellas. Esa es la manera en que se guarda la palabra de Dios. Meditando en ellas. Porque cuando usted medita en la palabra empieza a operar dentro suyo y empieza a lavarnos por dentro. Fíjese que, imagínense que nuestra alma es como una tela. ¿Ha visto alguna vez? Hoy día justo habíamos lavado un chaleco conmigo, mi esposa, y tenía una mancha de aceite y no salió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es una mancha de aceite? La mancha de aceite no es parte del chaleco, pero está tan adherida que usted la lava y sigue ahí, a menos que aplique un detergente especial, ¿no? Y ese detergente especial lo que hace, que es bueno, logra trabajar a nivel molecular, es decir, se mete en las hebras mismas del tejido y arranca la suciedad que está adherida al tejido, paso a paso, partícula por partícula, y finalmente logra limpiar. Pero para eso tiene que ser un súper detergente, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios es más que un súper detergente. Usted dirá, ¿cómo vamos a comparar la palabra de Dios con un detergente? Porque la Biblia la compara a un detergente. ¿Sí? La compara. Efesios capítulo 5. Habla del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Se refiere a un vestido sucio con manchas y arrugas, pero que es lavado y finalmente no tiene mancha ni arruga, ni cosas semejantes. ¿Cómo? Por el lavamiento del agua. Así que efectivamente la Escritura compara la acción de la palabra en el alma humana con la acción del detergente en una ropa sucia. La palabra de Dios puede penetrar hasta las fibras más profundas del alma humana y regenerarlas, renovarlas, limpiarlas, romper las adherencias del pecado que están ahí dentro. Eso lo hace la palabra. ¿Cuándo? Cuando meditamos en ella. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Cuando meditamos en ella. Cuando nuestra mente vuelve constantemente a ella. Eso significa la renovación de la mente por la palabra.
La mente, gran parte de la vida humana, de la vida de la mente, es automática, como gran parte de la vida humana. Eso se llama carácter. El carácter es la estructura, la tendencia a la que automáticamente se dirige nuestra vida. Carácter es lo que hacemos sin pensar, es la manera en que actuamos sin pensar, es la manera en que respondemos a las circunstancias sin pensar. Eso es carácter. Por ejemplo, usted cuando reacciona mal, usted dice, pero yo no quería reaccionar mal, pero reaccioné mal. Usted dice, yo no soy así. No, usted es así. Ese es su carácter. Su carácter es lo que usted hace sin pensar. Si lo tiene que pensar y que esforzarse, ya no es carácter. Ahora, Dios quiere que seamos personas que automáticamente, sin esfuerzo, hagamos el bien. Actuemos como actúa Cristo. Cristo no tenía que esforzarse para hacer el bien. Era automático, era parte de su naturaleza. Ese es su carácter. Y el carácter está constituido en general, no solo por ello, pero principalmente por la suma de nuestros hábitos. Los hábitos que están en nuestro cuerpo y los hábitos que están en nuestra mente. Y los hábitos que están en nuestras emociones y los hábitos que están en nuestra voluntad. Las cosas a las cuales automáticamente nuestro ser se dirige, sin esfuerzo. La mente está construida por muchos hábitos. Si usted empieza a pensar, solo piensa un momento, analice. ¿Cuánto de lo que usted piensa durante el día es pensamiento consciente, dirigido por su voluntad? Ahora, la voluntad tiene la capacidad de dirigir el pensamiento, sí, pero no de gobernar. Ahora, muchas personas se equivocan en eso. Usted por fuerza de voluntad no puede cambiar lo que quiere, pensando que usted ve que la mente es más fuerte que eso, y vuelve. ¿A dónde vuelve? A una suma de pensamientos habituales. Cuando usted está descuidado, cuando no está pensando de manera consciente o más bien voluntariamente consciente, su mente va siempre hacia los mismos pensamientos. ¿Se da cuenta de eso? Eso es lo que Pablo llama el espíritu de la mente. Los hábitos de la mente. Es lo que la Escritura llama la frónesis. La tendencia habitual del pensamiento, la frónesis. Y la Escritura dice que para que la ley del espíritu de vida pueda operar en nosotros, esa ley de pensamiento habitual es lo que tiene que ser transformada. Es por eso que aunque usted en un momento de lectura de la Biblia entiende una palabra y la ve claramente, luego desaparece de su experiencia. ¿Por qué? Porque su mente no se fija allí, sino que vuelve a los caminos habituales. ¿Cómo se cambia el hábito de la mente? Usted no lo puede cambiar automáticamente, ni por fuerza de voluntad. Se cambia indirectamente. ¿Cómo? Por la meditación de la palabra de Dios. Cuando usted medita en la palabra, y eso sí lo puede hacer, usted puede decidir meditar en la palabra. Cuanto más medita en la palabra de Dios, esa palabra va a renovar los hábitos de su mente. Y su mente después, al principio no, pero con el tiempo, va a empezar a dirigirse automáticamente hacia Dios, hacia Cristo. Por eso dice, por lo demás, hermano, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Y qué más dice? Y el Dios de paz estará con nosotros. Tú guardarás, dice Isaías, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El hábito de la mente, porque en ti hay. Los que son de la carne ponen el hábito de su mente, frónesis, literalmente en Romanos, en las cosas de la carne. Y los que son del espíritu ponen el hábito de su espíritu, de su mente, en las cosas del espíritu. Allí no es solo la mente racional, la mente que razona, sino que es la mente, es el flujo constante de los pensamientos que están en el hábito. Los hábitos están asociados a sentimientos, y los sentimientos tiran de la voluntad. Entonces, cuando los hábitos de nuestra mente son en la carne, entonces los sentimientos también arrastran nuestra voluntad hacia la carne. Es automático. Cuando los hábitos de la mente están en el espíritu, entonces los sentimientos se alinean con el espíritu y tiran la voluntad, nuestra voluntad, la llaman hacia las cosas. También es esto. ¿Se da cuenta cuán importante es esto? Entonces? Por eso Pablo hace tanto énfasis en la revelación, en el conocimiento de Dios, en que nuestro entendimiento sea alumbrado, porque ese es el punto de partida de la renovación del entendimiento. Pero si nosotros no cooperamos con Dios, esa renovación nunca va a llegar a ocurrir.
¿Entienden lo que estamos diciendo? Es de suma importancia. Yo no sé si puedo ser majadero insistiendo en esto, pero es de suma importancia para la renovación real de la vida y la transformación real de nuestra vida, según el propósito de Dios, es la renovación de la mente por la palabra de Dios. De esa manera nosotros conocemos a Cristo y de esa manera el Espíritu trae el conocimiento de Dios y la revelación de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, el versículo 18 habla de tres cosas, a partir del versículo 18, que están, por así decir, incluidas en ese conocimiento, en ese espíritu de sabiduría y de revelación, que en el conocimiento de Dios, Padre, que están incluidas allí y que Pablo pide para que sean reveladas a nuestro entendimiento. O sea, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí los ojos del entendimiento literalmente son los ojos del corazón. Porque en la escritura el corazón es el centro de la determinación humana, es el centro de control de la vida humana e incluye la voluntad. Porque lo que quiere decir aquí el apóstol es que el conocimiento de Dios no solo debe impactar nuestra mente, sino que también cautivar nuestra voluntad. Es nuestra voluntad la que debe ser atraída y liberada para obedecer a Dios a través del conocimiento de Él. Por eso, alumbrando los ojos de vuestro corazón. No solamente la mente, sino también el corazón, la voluntad. Y eso es muy importante porque es así como opera la palabra de Dios. Entonces dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Son tres cosas que pide el apóstol para que sepamos. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Entonces Pablo pide que tres cosas sean reveladas en nuestro corazón. Y no solo reveladas en el sentido de conocimiento, repito, meramente mental, sino reveladas en el sentido de que cautiven nuestra voluntad, nuestro corazón. Y nos lleven a vivir como el Señor quiere que vivamos. Entonces, tres cosas. La esperanza a que Él nos ha llamado. Lo primero. La esperanza a que Él nos ha llamado, Él ya lo ha dicho. Y luego va a seguir diciéndolo en lo que resta de la carta. Esa esperanza tiene que ver con el propósito eterno de Dios, con lo que Dios quiere hacer de nosotros en Cristo. Nuestro lugar en el propósito eterno de Dios. Todo eso está incluido dentro de la esperanza. Pero me gustaría agregar algo más. La esperanza, según Pablo, es una de las tres virtudes fundamentales de la vida cristiana. Los antiguos teólogos las llamaban virtudes teologales, porque eran virtudes que estaban arraigadas en la misma naturaleza de Dios, que procedían directamente de Dios y eran establecidas en nosotros por esa relación con Dios. Y Pablo las menciona en 1 Corintios 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos son los tres, por decirlo así, los tres elementos que definen fundamentalmente nuestra relación con Dios. La fe, la esperanza y el amor. Y aquí Pablo dice que es fundamental en primer lugar que sepamos cuál es la esperanza. La esperanza siempre se refiere al futuro. Ahora, todos nosotros, seres humanos, por la manera en que fuimos diseñados por Dios, necesitamos mirar hacia el futuro como parte esencial de nuestra vida. Si el futuro no existiera para nosotros, ni siquiera podemos seguir viviendo. Las personas que creen que ya no tienen un futuro, pierden todo el sentido de la vida. Incluso determinan hasta veces quitarse la vida, porque creen que ya no tienen un futuro. El futuro es fundamental. Si usted lo piensa, ¿cuánto de lo que usted hace durante el día está orientado hacia el futuro? Casi todo. El futuro gobierna nuestra vida. Todos nosotros siempre estamos proyectados hacia el futuro. Pero aquí lo que Pablo quiere es que normalmente nuestro futuro, el futuro al cual los seres humanos, el futuro que gobierna la vida humana, es siempre un futuro acotado a la experiencia terrenal, a la vida en esta tierra. ¿Verdad? ¿Cuál es la esperanza por la que mueve a los hombres? Tener un mejor trabajo, ganar más plata, comprarse una casa, comprarse un auto, no sé, terminar sus estudios. Son todas metas, objetivos, futuros, que se incorporan en nosotros. El futuro tiene el poder de impulsarnos hacia adelante. Es como un imán que nos atrae y hace avanzar nuestra vida. Si nosotros no tuviésemos esperanza en el futuro, ¿qué haríamos de nuestra vida?
Eso es parte de la constitución humana, de la manera, de la naturaleza humana. El problema es que gran parte de nuestros deseos y de nuestro futuro está aquí en la tierra. Del futuro que nos importa, de las cosas que realmente mueven nuestra vida hacia adelante. Pero Pablo dice que lo importante es que sepamos cuál es el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Y que ese futuro que Dios preparó para nosotros se incorpore radicalmente en nuestro corazón. Recuerden, nuestra voluntad, es decir, cautive nuestra voluntad y nos impulse hacia Él. Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro corazón. No solamente alumbrando nuestra mente, sino nuestra voluntad, nuestro corazón. Cautive nuestro ser y nos impulsa hacia Él. Y es un futuro que trasciende la vida terrenal, que trasciende los límites de esta existencia terrenal. Pablo dice, si nosotros solamente en esta vida esperásemos en Cristo, o sea, nuestra esperanza respecto a la vida y a Cristo fuese solamente circunscrita a esta vida, que termina en los 70, los 80, o por ahí, a los 97 años, como el Señor, él vivió más que normal. ¿Ah? Aunque fuese así, todavía es un futuro pequeño, acotado. ¿No es cierto? Si nuestra esperanza en Él fuese solamente acotada a esta vida, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos nosotros. Pero fíjese qué tragedia, cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios viven, que creen en el Señor, como si toda su esperanza estuviese en esta vida. Y sus planes para la vida tienen que ver con esta vida, y no más. Y cuando comenzamos a notar que envejecemos, pensamos que nuestra vida se terminó, que ya no tenemos futuro. Y créanme que muchos creyentes experimentan eso. Sienten que la vejez significa el fin de sus vidas, que ya no tienen más futuro. ¿No es así? Pero eso no es lo que dice la Escritura, sino que la Escritura dice que a medida que envejecemos, nuestro futuro se aproxima. Estamos más cerca de aquello que Dios quiere para nosotros. Se aproxima la eternidad, se aproxima aquello que durará para siempre. Esta vida no es más que una preparación para la eternidad. Pero la vida verdadera comienza en la eternidad. Justo cuando morimos, comienza nuestra vida eterna. La vida verdadera. Ya comenzó, ya está aquí, ya se presentó, ya se anticipó, ya estamos viviendo la vida eterna. Pero ella no revelará su plenitud, el contenido pleno que posee, sino hasta el momento en que nos vayamos precisamente de este mundo. Así que salir de este mundo no es el final, es el comienzo. El problema es si lo creemos, si está incorporado en nosotros, si es parte de nuestra naturaleza, si se hizo parte de nosotros, o solamente tenemos futuros acotados a esta vida. Ahora Pablo era un hombre que había visto el propósito eterno de Dios, había visto el futuro, había visto lo que Dios preparó para nosotros en Cristo, y estaba completamente cautivo por ello. ¿Cómo sabemos eso? Vea Filipenses capítulo 3 conmigo. Pablo dice, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, aquello que Dios preparó en el futuro, ¿no? La esperanza, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Fíjese la actitud de Pablo. Dice, yo me olvido de todo lo que queda atrás, porque en la medida que lo que queda atrás permanece en mi mente, nos ata. El pasado tiene un poder terrible para atar nuestras vidas. ¿Cuántas personas viven atadas por el pasado? Entonces Pablo dice, la actitud es olvidarme de lo que queda atrás, porque lo que queda atrás quedó atrás, pero lo importante es lo que viene hacia adelante. Los ojos de Pablo no están en el pasado, sino en el futuro. Ahora, ¿ha visto que las personas a medida que envejecen empiezan a mirar cada vez más hacia atrás? ¿Se ha dado cuenta de ese fenómeno, no? Sí. Pero eso no debiera ser lo normal para un hijo de Dios. Porque la razón por la cual las personas empiezan a mirar hacia atrás, aparte que cuando se enferman se empiezan a olvidar de las cosas, pero es porque piensan que su vida terminó, que su vida ya no tiene futuro. Y cuando usted piensa que su vida ya no tiene un futuro, ¿qué hace? Mira hacia el pasado. Pero Pablo dice, yo no, mi futuro todavía está allá adelante.
Lo que me espera todavía está adelante y yo prosigo y sigo corriendo y me olvido de lo que queda atrás, porque lo que viene adelante es mucho más grande de lo que quedó atrás. Y aunque Pablo envejecía, se estaba poniendo viejito, porque aquí ya estaba viejo ya Pablo, todavía decía, corro, hasta alcanzar la meta, hasta llegar al blanco. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira cómo lo explica después qué significa eso. Fíjese, el versículo 19 dice, el fin de los cuales será su perdición. Hay personas que solo piensan en lo terrenal, dice. Justamente en ese mismo sentido. Hay algunos cuyo Dios es el viento. O sea, que solo piensan en la comida, en la bebida, en las cosas de esta tierra. Esa es toda su esperanza, allí está todo su futuro. En tener más, en comer más, en fin, esas cosas. Pero él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Saben qué significa aquí la palabra ciudadanía? Es interesante esta palabra. ¿Qué significa aquí ciudadanía? En que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra vida, nuestra identidad no está dada por este mundo. La ciudadanía es lo que nos identifica, ¿verdad? Yo soy chileno, tengo la ciudadanía chilena. Eso quiere decir que pertenezco a una nación determinada, que nací en un determinado lugar y derechos y deberes correspondientes a esa nación. Pues bien, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Los chilenos que han vivido fuera sueñan con volver otra vez. Toda la gente que vive fuera sueña alguna vez con volver a su tierra, a su patria, ¿verdad? Es difícil que una persona se arraigue en el extranjero. ¿Por qué? Porque es tan fuerte el amor a la patria, el lugar donde uno nació. La pregunta es, ¿estamos así arraigados en el reino de Dios? Un punto que lo único que deseamos es volver allá, es ir allá de donde somos realmente. Nunca vamos a estar arraigados en el reino de Dios, a menos que vivamos en el reino de Dios y conozcamos el reino de Dios, porque ¿cómo usted se puede arraigar en lo que no conoce? La razón por la cual amamos nuestra patria y siempre querremos volver a ella es porque nacimos allí, porque conocemos sus olores, sus aromas, sus comidas, la manera en que habla la gente, toda esa experiencia de la patria está metida en nosotros, ¿no es así? Y la añoramos. Ahora la pregunta, ¿conocemos así la patria celestial? Como para añorarla de esa manera. Pablo la conocía. Y porque la conocía, quería volver. ¿Se entiende el sentido? No es que haya estado allá realmente, definitivamente, pero quería estar allá. Hacia allá corría. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esta es nuestra esperanza. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas. ¿Recuerda cuál es el propósito de Dios? Sujetar todas las cosas bajo Cristo. Y aquí incluye esto, nuestro cuerpo. Hermanos amados, para entender la esperanza, ¿qué es la esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿En qué consiste exactamente la esperanza de los hijos de Dios? En que seremos transformados. Esa es la esperanza para el tiempo presente. Para esta vida, nuestra esperanza es que seamos transformados para ser semejantes interiormente a Jesucristo, de gloria en gloria. Pero esa es la esperanza para el tiempo presente. Pero ¿cuál es la esperanza eterna? ¿Cuál es la esperanza eterna? Nuestra esperanza, dice Pablo, no está en esta vida corporal, física. Porque este cuerpo físico va a morir. Inevitablemente va a morir. Pero eso a Pablo no lo preocupa ni en lo más mínimo. Recuerda a Jesucristo. Él vivió 33 años de su vida sabiendo que su cuerpo iba a morir en una cruz. Pero eso jamás lo preocupó, ni lo alteró, ni lo amargó, ni nada. No le hizo efecto alguno. ¿Por qué? Porque él sabía a dónde ir. En el capítulo 14, él les dice, les reprocha a sus discípulos, les dice, parafraseo, voy a ir a mi Padre. Si me amaseis, si ustedes realmente me amaran, se habrían regocijado conmigo. Extraño, ¿verdad? Jesús les está diciendo que va a morir. Porque la manera de ir al Padre para Jesús es a través de la muerte. No hay otra manera. Es a través de la muerte que Jesús va al Padre. Y Él les dice, ustedes se habrían alegrado. Claro que no estaban. Antes dice, porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestros corazones. ¿No es así? Porque para nosotros la muerte es el fin de todo. Pero no para Jesús. Para Jesús es
y hermanos amados, es porque la mente y el corazón y la vida entera de Jesús estaba arraigada, había echado raíces profundas, eternas, en aquella realidad eterna e infinita que era su Padre. Por eso él no tenía la paz. Y por eso Pablo no tenía la paz. Pablo dice, mientras estemos en este cuerpo, estamos extremadamente limitados. Este cuerpo, dice el 2 Corintios capítulo 4, este cuerpo es como una tienda. ¿Se acuerdan cuando nosotros vamos a los retiros y vivimos 7 días y algunos 14 cuando van a Rucapura? Entonces, una tienda. ¿Cómo es una tienda? ¿Es cómoda? No, no es cómoda. Una tienda es incómoda. Una tienda es algo pasajero, ojalá la menor cantidad de tiempo posible, ¿verdad? Usted se lo pasa todo el rato soñando con su cama, con el agua caliente, Claro, porque usted ya está acostumbrado a vivir en una casa. Una casa es algo cómodo. Una tienda es algo cómodo, algo pasajero. Entonces Pablo dice, nosotros sabemos que si esta morada terrenal se deshiciera, y de hecho se va a deshacer, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos. Es decir, Pablo se da cuenta que mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar tremendamente limitados respecto a todo lo que Dios quiere hacer de nosotros y con nosotros. Este cuerpo es una tremenda limitación. Es valioso, es algo que Dios nos dio, pero es una limitación. ¿No se da cuenta usted que su cuerpo es una limitación tremenda respecto al propósito eterno de Dios? Pablo dice, mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes al Señor. ¿No es la cosa más terrible que nos puede pasar estar ausentes al Señor? No podemos verlo. No directamente, no podemos tocarlo directamente. Andamos por fe, dice, no por vista. Lo vemos por la fe, lo vemos por el Espíritu, pero es una visión interior. Pero no lo vemos realmente, no lo tocamos, no está presente constantemente en nuestros sentidos. Este cuerpo es lo que nos impide ver. ¿Usted ya pensó en eso? Entonces Pablo dice, mi esperanza no está en este cuerpo, sino en aquel otro cuerpo que Dios me va a dar, que Dios preparó, porque con ese cuerpo yo veré al Señor eternamente. Y ese cuerpo no es como este, que se deshace y muere, sino que es eterno. Y yo quiero ser revestido de esa habitación celestial. ¿Por qué razón? Porque con ese cuerpo yo podré estar eternamente presente al Señor y a todos los propósitos de Dios. Nunca más estaremos limitados por un cuerpo físico, que de muchas maneras nos estorba en el propósito eterno de Dios. Entonces, hermano, recuerda, el propósito de Dios no es para esta vida. Esta vida no es más que una preparación. Pero el propósito de Dios es eterno, en las edades por venir. Recuerda que Pablo habla de las edades, los siglos venideros. ¿Cuántas edades son esas? Infinitas. Y esta no es más que el principio de las edades eternas. Y para entrar en esas edades eternas requerimos un cuerpo de gloria, que sea semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. ¿Y cómo podemos recibir ese cuerpo? Pablo dice, vosotros no sabéis esto, dice, que se siembra un cuerpo terrenal y resucita un cuerpo espiritual. ¿No sabían eso? Dice. ¿Recuerda cómo le dice a los Corintios? Según 1 Corintios capítulo 15. Aquellos que objetan que no hay resurrección de los muertos, dice, alguno pregunta, bueno, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Como si fuera una objeción definitiva. Dicen, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, para poder recibir el cuerpo espiritual, primero tiene que morir el cuerpo terrenal. Así como la semilla primero tiene que morir para que surja el árbol completo. El mismo principio, dice Pablo. Hasta que no nos deshagamos de este cuerpo terrenal, no recibiremos ese cuerpo glorioso y eterno que nos capacitará para vivir en plenitud en la voluntad eterna de Dios y en la presencia. Pero si usted no sabe, si usted no quiere, si usted no desea vivir en la presencia de Dios, claro que no le va a interesar. ¿No es así? Pero a Pablo le interesaba, era lo único que quería. Deseando partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo. ¿Amén? Entonces, hermanos amados, por eso Pablo dice, yo corro,
En adelante dice, cuando dice, yo ya acabé mi carrera, al final de su vida, yo ya acabé la carrera, guardé la fe. ¿Sí? Mi carrera en este mundo, el propósito de mi vida en este mundo ya está cumplido, ya no queda nada, ya está. ¿Cuál era? Ya lo hice, ya llegué. Curioso, ¿no? Acabé la carrera, ya llegué. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir hace un día? Llegamos, cumplimos el propósito de Dios para esta vida, para esta pequeña porción de nuestra vida eterna. Aquí estamos recién comenzando. Llegamos, completamos. Ahora dice, ya no hay nada más, ahora me tengo que ir, como el Señor me ha dicho. Ya es hora de marcharme, ya es hora de irme. En adelante me está reservada la corona de justicia. Y en otra parte, en Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia en Esmirna, sé fiel hasta la muerte. ¿Recuerdan? Y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe qué significa eso? ¿Lo ha pensado esto, no? ¿Qué es la corona de la vida? En el tiempo antiguo, las personas corrían, los corredores corrían la carrera y cuando llegaban al final de la carrera recibían una corona. La corona debía ser, ahora reciben una medalla de oro, de plata, de bronce. En ese tiempo era una corona de laurel. Pero el Señor, cuando terminemos la carrera, si es que terminamos la carrera, como Él quiere, dice, Pablo dice, a mí me dará la corona de justicia. Y aquí en Esmirna se le dice la corona de la vida. Hermanos, ¿qué vida es esa? ¿Qué corona es esa de vida? Que Dios, cuando terminemos la carrera, nos revestirá de la gloria y la vida. No seremos hallados desnudos. Ninguno de nosotros quiere ser desnudado. Morir, en cierta medida, es ser desnudado. Cuando usted muere, su alma es desnudada. Es desnudada de su cuerpo, queda desnudo. ¿Cuál es la sensación de estar desnudo? De fragilidad. Una persona desnuda, una persona frágil, una persona vulnerable, de extrema vulnerabilidad, de extrema impotencia. Eso es la muerte. Eso representa la muerte para todos los seres humanos, pero no para los hijos de Dios. Porque cuando nosotros muramos, no vamos a ser desvestidos, sino que vamos a ser vestidos con el camino eterno. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Por eso dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Usted va a leer eso varias veces en Apocalipsis. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y fíjese lo que agrega, y no borraré su libro, su nombre, del libro de la vida. Porque la muerte significa que somos borrados del libro de la vida. Pero nosotros nunca seremos por toda la eternidad borrados del libro de la vida, porque el Señor nos vestirá con su gloria, con su vida. Y nos introducirá en la eternidad vestidos de Él. ¡Qué glorioso! ¿No es eso glorioso? Por eso dice, en el quinto sello, cuando abrió el quinto sello, yo vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y se les dieron vestiduras blancas. Eso significa que están revestidos por la vida eterna, para siempre, y no morirán jamás. Murieron en este mundo, fueron mártires en este mundo, pero están vivos eternamente para Dios. Por eso en el capítulo 7, vi una gran multitud vestidos de ropas blancas, de toda tribu, lengua y nación. Las ropas blancas significan esa vida de inmortalidad, de las cuales somos revestidos por el Señor cuando morimos. No en la resurrección, porque en la resurrección lo que recibimos es un cuerpo de gloria para volver a este mundo. Recuerda, cuando nosotros morimos salimos de este mundo físico y perdemos contacto con este mundo físico. Pero no entramos en la muerte, sino que entramos en la vida eterna con el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Pero luego volveremos a este mundo y se nos dará un cuerpo de gloria para vivir en este mundo y en el mundo, o sea, para ser capaces de vivir simultáneamente en el mundo físico y en el mundo celestial. ¿Se entiende la diferencia? Esa es la resurrección. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Los que duermen en Cristo no están muertos, están vivos en Jesucristo. ¿Bien? Más vivos que nunca. Más vivos que usted y yo. Más vivos de todo lo que usted y yo somos capaces de imaginar que es estar vivos. Más en plena posesión de sí mismos de lo que nunca hemos estado en este mundo. Vivos delante de Dios. Gloria al Señor. Revestidos de vida eterna. Para siempre, indestructibles, inmortales. Porque Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Y por eso Jesús dijo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Sabe lo que significa literalmente? Nunca probará, experimentará la muerte. ¿Será? ¿Verdad? Eso dijo el Señor. Y otra vez, a Marta y a María. El que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Cuál es eso? Porque cuando morimos, no entramos en la muerte, sino que somos revestidos de inmortalidad. Entonces, hermanos amados, eso es lo que tiene Pablo en mente. Es esa inmortalidad, esa eternidad que nos introduce en el reino eterno. Porque cuando entramos en esa inmortalidad, pasamos a reinar con Cristo. Pasamos a reinar con Cristo. Reinamos con Cristo. Ahora ya estamos en parte reinando con Cristo, pero en la eternidad reinaremos siempre con Cristo. Entonces, Dios está preparando una familia, no para esta vida, no para este siglo, no para este tiempo, sino una familia para la eternidad, para reinar con Él en las edades venideras, en los siglos de los siglos, como dice la Escritura. Entonces nuestra vista no puede ser meramente terrena. Este mundo va y viene. Las civilizaciones, las culturas, la política, las naciones, las guerras, la economía, todo eso, esas son cosas pequeñas comparadas con su alma y mi alma, que es eterna para Dios. Usted vivirá, y vivirá tanto, y yo y cada uno de nosotros viviremos tanto, que un día todas estas cosas que parecen tan importantes no serán más que un recuerdo remoto de la eternidad pasada de nuestra vida. Fíjense la gran diferencia entre nosotros y la política, la civilización y las naciones y todo lo que nos parece tan importante ahora. Por eso la Escritura dice, las naciones para Dios son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Ha visto cuán importante es la gota de agua que cae del cubo? No importa nada, no vale nada. El agua que chorrea por el cubo a nadie le importa. O como el menudo polvo en las balanzas. Es tan menudo que no cambia el peso de la balanza, ni se nota, ni afecta el peso de la balanza. Así, dice la Escritura, son las naciones para Dios. Y todas sus agitaciones, y problemas, y política, y economía. Nosotros somos eternos. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Eso es ser ciudadanos del reino de los cielos. Eso es entender que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino de allá. Pablo dice la Escritura que Abraham, Isaac y Jacob moraron en tiendas, como peregrinos, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sus ojos no estaban en esta tierra, estaban más allá. Veían la ciudad y vivieron así. Y por eso, hoy día ellos están vivos con el Señor en esa ciudad. Gloria al Señor. Así dijo el Señor, ¿no? Dios dijo, ¿cómo dice la Escritura que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Ahora dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Dios todos ellos están vivos. Entonces, métase un momento en esta idea, en este pensamiento de la Escritura. Usted y yo somos seres que no moriremos jamás. Somos eternos en el Señor. Y cuando uno es eterno, uno mide las cosas de otra manera, ¿verdad? Uno se toma las cosas por lo menos con calma, que es eterno. Así que tiene todo el tiempo del mundo. ¿O no lo tiene? Claro que sí, pues, hermano. Por eso Jesús nunca está agitado. ¿Lo ve agitado el Señor? ¿Lo ve apurado? ¿Lo ve ansioso, preocupado? Es eterno. No morirá. No puede morir. Y tampoco nosotros. Así que la eternidad pueda entrar en nuestro corazón. Pueda adueñarse de nuestro corazón. Que nuestro futuro eterno se haga parte de nosotros. Y eso es la esperanza a la cual Él nos da. Claro, eso todo incluye el lugar de la iglesia y todo lo que viene después, pero estamos tratando de acotarnos a lo central. ¿Qué es esencialmente nuestra esperanza? Nuestra esperanza es esa, que compartiremos la eternidad con Él. Que el futuro de Cristo es nuestro futuro. Y que donde Él esté, estaremos nosotros para siempre. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. No se nos fue el tiempo. Y nos faltaron 2 puntos. Será para otra oportunidad.
pero que está interesante este aspecto de la esperanza. Hermano, la Escritura dice que los gentiles no tienen esperanza. Para ellos la vida termina con la muerte. Pero nosotros tenemos una preciosa esperanza. Que esa esperanza cautive nuestro corazón. Nuestra esperanza no es vaga, dice la Escritura. Por eso dice pleno conocimiento. Conocimiento pleno significa que no es un conocimiento vago, así como medio incierto, medio inseguro, sino pleno conocimiento. En otra parte dice para plena certeza de la esperanza. O sea, que la esperanza se torne tan nítida delante de nosotros que la veamos como si estuviese al alcance de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Que veamos el futuro y que ese futuro se incorpore en nosotros y nos llegue a ser. Como ocurrió con Pablo y con tantos otros siervos de Dios a lo largo de la vida. Hermano, ¿y esas circunstancias se pueden dar en la última etapa de la vida de una persona que no necesariamente es cristiano durante su vida, sino que se da cuenta en los últimos momentos, en su última instancia por revelación respecto a esto y decide entregarle su corazón al Señor? Sin duda. Pero la esperanza, como todas las virtudes, toda la vida entera se va forjando en el caminar con el Señor. Entonces, lógicamente, la persona que se convierte en Dios tiene menos tiempo para desarrollar profundamente esa visión. La esperanza. Es algo que se desarrolla en nuestra relación con Dios. Recuerden que esto no es meramente un conocimiento intelectual o mental de Dios, porque la verdad que la esperanza se basa en ¿qué? ¿En quién es Dios? Usted está depositando toda su confianza en Dios y su futuro en las manos de Dios, ¿no es eso? Al final la esperanza es eso. Pero ¿cómo usted puede confiar en alguien que no conoce? Ahora, si lo conoce, puede confiar en él. Cuanto más lo conoce, más confía. Por eso el salmista dice, atravesando el valle de... el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me haré descansar junto a aguas de reposo, me pastorá. Confortará mi alma. Todo eso que dice él se refiere al caminar con el Señor. Quien ha sido guiado por el Señor a aguas de reposo, quien ha sido confortado por el Señor, restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Usted ha experimentado al Señor a lo largo de su vida guiándolo por esas sendas de justicia. Y luego dice, entonces, aunque ande en valle de sombra y de muerte, pero es porque ya he conocido al Señor guiando mi vida, que no tengo miedo de pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Cuando llegue al final y me toque pasar por el valle de la muerte, no tendré temor, porque tú estarás conmigo. Pero ¿de dónde viene la certeza, la seguridad, el conocimiento de que Dios estará con él? ¿Te acuerdas? Pleno conocimiento de su experiencia con Dios, de su caminar con Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque la vara y el callado representan la corrección y la defensa, la protección de Dios. El callado es para proteger y la vara para corregir. Y Dios a lo largo de nuestra vida nos ha ido corrigiendo, pero la corrección de Dios es una manifestación de su disciplina. ¿Cuántas veces usted ha sido librado por la corrección de Dios? ¿Cuántas veces usted estuvo a punto de deslizarse, pero el Señor lo salvó, lo rescató, lo corrigió? ¿No es así? ¿Cuántas veces, dice, cuanto a mí casi se deslizaron, pero el Señor lo salvó? ¿Cuántas veces estuvo prisionero como el ave en el lazo del cazador, pero el Señor cortó el lazo y escapó? ¿No es así? ¿Cuántas veces Satanás nos atrapó y el Señor nos libertó? ¿Cuántas veces nos caímos al pozo y el Señor nos sacó del pozo profundo, del cual no podíamos salir por nosotros mismos? Cuando usted suma todo eso en su vida, usted llega a conocer a Dios y puede decir entonces, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque esa ha sido mi experiencia. Y en la casa del Señor, ahora en la morada eterna del Señor, en la presencia eterna de Dios, moraré, le dice por largos vidas, pero el hebreo significa para siempre. Hermano amado, cuando usted ama a una persona, y está junto a ella en el lecho de muerte, si usted tuviera el poder para darle la vida, se la daría. Porque cuando uno ama a una persona, uno quiere que esa persona esté con uno para siempre. Solo que uno no tiene el poder para hacer que esa persona esté con uno para siempre, pero hay un Dios que nos ama eternamente, que tiene el poder de hacernos vivir para siempre. Y lo hará. Por eso, ¿quién nos separará del amor? Ni la muerte. El Señor
nos bendiga con su palabra. Hagamos una oración. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra. Que esta palabra infunde profunda esperanza en nuestros corazones. Saber que estamos en las manos no de cualquier Dios, sino del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de gloria, Padre de toda consolación, Padre que nos tomó en sus manos, que nos tiene guardados en el hueco de su mano, de donde nadie nos puede arrebatar, porque tú eres el Dios Todopoderoso, que nos ama tan profundamente, que nos ha escogido en la eternidad, que nos ha predestinado en la eternidad, nos ha salvado, nos ha redimido con la sangre de Jesucristo. Oh, abre nuestros ojos, danos espíritu, amado Padre, de sabiduría y de revelación, para ver todas estas cosas, para conocerte a ti en primer lugar, como el Dios todo suficiente, lleno de amor, lleno de gracia, de recursos, y que cuida de nosotros. Y abras nuestros ojos para ver esta gloriosa esperanza de la cual nos ayudamos, que trasciende tanto más allá de esta vida presente, que comienza aquí, pero que se hunde en la eternidad. Permítanos vivir gobernados por esa gloriosa esperanza, aún en esta vida, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.